¿Cómo están, colegas? Agradecemos, por supuesto, la participación, la concurrencia en momentos complejos del año, como estamos, pero nos parecía interesante que puedan participar de esta actividad que hemos organizado entre los institutos del Derecho de Niñez y Adolescencia y del Derecho Sucesorio, de nuestro Colegio de la Abogacía, de aquí de la segunda circunscripción de Rosario. Y en esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a la colega Sonia Seba. Ella va a trabajar el proceso sucesorio, puntualmente la participación de niñas, niños y adolescentes. La doctora Seba es abogada en ejercicio libre de la profesión y es especialista en derecho de las familias y especialista en derecho sucesorio. Ambas carreras las ha cursado y las ha finalizado en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros antecedentes. Así que bienvenida, Sonia, un placer y muchas gracias por participar. Bueno, gracias. La verdad que para mí es súper lindo, sobre todo hace muchos años que nos vamos formando junto con Lorena, con Mercedes, que fue mi profesora en la especialidad. Me siento intimidada por su presencia, porque ella es mi profe. Muy contenta con Natalia, que también nos atendió cuando estuvimos ahí en Rosario. Para mí hermoso encontrarnos con colegas que ejercemos la profesión. Creo que el tema, algo se tocó, no sé, espero no haber sido yo. No sé cómo se armó todo este. ¿Ustedes ven bien entero? No. A ver, ahí. Bueno, vamos a ver. Pero muy bueno poder intercambiar cuestiones prácticas, y creo que esa es la ventaja de hacerlo así en un ambiente como son los colegios o consejos de abogacía, porque lo miramos desde lo cotidiano, ¿no? Así que bueno, preparé unas ideas ordenadas en un PowerPoint porque tengo una tendencia a irme por ahí a algún tema y no quiero hacerlo. Así que voy a tratar de seguir el PowerPoint y así podemos charlar un poco más ordenadamente. Contarles nomás que una de las razones por las cuales empecé como a organizar este tema fue la invitación de Mariana Iglesias, mi gran maestra y amiga, Mercedes y todo el equipo, con Karina, con tantas chicas y colegas, a escribir esto de la transversalidad del derecho sucesorio. Chao, Y chao. ¿se escucha? En mi caso, la verdad que la formación de tener la especialidad de familia y la especialidad de sucesiones me dio como una visión muy buena, muy integrada. En realidad yo creo que el derecho sucesorio es tan transversal a todo que es imposible trabajar en esta rama sin comprender las otras. Entonces digo, bueno, también una reunión en la que vamos a partir de supuesto, porque acá todas las personas que estamos ya es como que tenemos conceptos básicos que no me parece que amerite dedicarle tiempo, como son esta gran posibilidad, digamos, de constitucionalizar todo nuestro ordenamiento jurídico a partir del artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Y justo hace un ratito estábamos hablando con Marisa Herrera de cómo un fallo tan interesante de Rosario, que eran los alimentos a favor de un tío o contra un tío, terminaron siendo modificados porque en los fundamentos o en la razón para hacer lugar a la medida no se puso suficientemente el hincapié en estos artículos 1 y 2, que creo que para nosotros son vitales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde ese lugar y desde esos saberes previos o que todos los tenemos como básicos, un recorrido, digamos, por lo que significó en nosotras y en nosotros esta Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, diríamos hoy, con la presencia de una persona menor de edad y no más de un menor,
aunque sistemáticamente, religiosamente, sigamos escuchando. Yo, por ejemplo, soy profesora de familia y de instituciones que acaban separadas, y a los alumnos que me dicen menor en el examen, le digo, discúlpeme, usted no puede aprobar. No puede aprobar porque no hay ningún justificativo por más de 30 años y ustedes no aprendan el significado sustancial que han tenido el reconocimiento del sujeto de derecho, la cuestión del interés superior del niño, la posibilidad y el deber de que expresen su opinión y que participen no solo en los procesos administrativos, sino en todos los procesos judiciales. También hemos hecho mucho hincapié, hemos trabajado mucho incluso desde la FACA en las comisiones de familia y niñez. Hemos hablado de presentar un proyecto con bases nacionales para reforzar la figura del abogado o abogada de niñez, adolescencia y familia, con la expectativa de lograr mejora en esta asistencia jurídica adecuada, apropiada, especializada. No lo hemos concretado, pero hemos trabajado mucho. Revitalizando ese artículo 27 de la 26061 que hablaba del profesional preferentemente especializado en qué. O sea, claramente uno mira 20 años después un texto y lo encuentra muy mejorable. Pero no hay que perder de vista lo que significó, digamos. En la convención, la 26061, este articulado que fue abriendo puertas para estas nuevas figuras. Incluso en el decreto 415 del 2007, también en el 27, cuando habla de designar un abogado, habla de que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño, adolescente en el proceso administrativo o judicial, sin perjuicio de la representación, todavía la palabra que hoy no está más, complementaria o principal del Ministerio Público también. Creo que desde la mirada sistémica evolutiva de las leyes, es que nosotros vamos a celebrar estos 10 años con experiencias nuevas. Con experiencias nuevas que en esta confluencia, derechos de familias y derechos sucesorios, tienen que intervenir o tenerse en cuenta en estos procesos sucesorios donde las o los herederos son personas menores de edad, sea como herederos forzosos o sea por la vía supletoria o sea por la vía testamentaria. Pero lo importante es que hay que volver a darle una vuelta de rosca a las nociones de capacidad, a las nociones de diferenciar entre niños y niñas y adolescentes, aún desde el lenguaje y aún desde las posibilidades, y también tener muy en cuenta ese llamado de atención que quedó apegado a lo etario, que es el artículo 261 con respecto a los actos voluntarios con discernimiento que siguen ubicados en los 10 años. Dicho esto, me parecía que lo novedoso y lo que nosotros estamos acostumbradas o acostumbrados a ver en los expedientes sucesorios es la aparición de nuevas personas, funciones o roles que en teoría todos confluirían en esta necesidad de que en un proceso sucesorio, cuando tenemos un heredero o una heredera menor de edad, en esos casos deben o pueden estar. Entonces, con respecto a todo lo que tenga que ver con el Ministerio Público, que tenemos, por supuesto, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial, el artículo 103, pero la Ley Nacional del Ministerio Público y a partir de la reforma constitucional, muchas provincias con un Ministerio Público diferenciado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, como debe ser, tenemos que repensar ese rol porque también históricamente lo limitamos a cuidar la legalidad, como que quien estaba representando al Ministerio Público estaba cuidando la legalidad, que los actos tengan las formalidades que tienen que tener, que los datos estén bien, pero hoy con este abordaje tan constitucional no es posible que ni siquiera el Ministerio Público quede solo en esa tarea.
tiene que actuar de manera complementaria, acompañando y mirando esos intereses de las personas con mayores vulnerabilidad, pero a la vez también mirando el proceso como un todo, donde no puede convertirse en un obstructor, sino que debe ser un facilitador, pero un facilitador calificado. Vieron ustedes que cuando nosotros, las y los abogados, entablamos alguna negociación por un proceso sucesorio y hay una persona menor de edad, los abogados que no hacen derecho de familia se empiezan a poner nerviosos y empiezan a sufrir por lo que eventualmente va a oponer, va a demorar, va a trabar el Ministerio Público, que no tiene por qué ser así, no debe ser así, pero realmente esto tienen que bajarse, digamos, de lo ideal a los operadores. También en este sentido, aprovechar esta figura de los tutores especiales, antes llamados tutores ad litem, porque muchas veces justamente para los procesos sucesorios que frecuentemente hay conflictos de intereses, porque pueden haber diferentes perspectivas o posiciones entre la representante legal, por ejemplo, la progenitora, como partícipe del proceso sucesorio, sea como en razón de la extinción de la comunidad, como heredera respecto de bienes propios, claramente que puede haber una coalición de intereses con sus hijos o hijas menores de edad. Lo mismo en aquellos supuestos en que esa, digo, para generalizar, obvio que es extendible a cualquier género y posición, en aquellos casos que la cónyuge quiera oponerse a la partición y del otro lado tenemos personas menores de edad, a los que a la vez ella representa. Yo creo que en muchos de los casos de procesos sucesorios debería recurrirse también a esta figura de los tutores especiales por la posibilidad entre los ítems del 103, del 109, perdón, de conflictos de interés. Más allá, que desde luego puede haberlo, y está bueno que así sea, que intervengan con sus propios abogados o abogadas aquellas personas que tengan edad y madurez suficiente como para comprender lo que es un proceso, para que se les pueda hacer propuesta, para que se les pueda explicar todas las variables que podríamos utilizar en esa sucesión. Pero no me quedo solo con el abogado de niña, niño, adolescente, sino que también legitimo en esto al abogado de confianza. Ese abogado de confianza de niño, niña y adolescente, que a veces no es el de la lista de abogado o abogada de niño, niña y adolescente, sino el padre, la madre, su mejor amiga, de su mejor amigo, y que entonces son ellos justamente quienes pueden asesorarlo legalmente de la manera más idónea o más amigable para un adolescente. Y también, obviamente, tenemos que tener en cuenta que el sistema de protección de derechos puede tener, a través de medidas proteccionales o excepcionales, a su cargo personas menores de edad que tengan derechos hereditarios. Por lo tanto, esos equipos de los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes tienen que tener también conocimientos mínimos de lo que eso va a significar para los niños y las niñas. Espérenme que algo se me trabó acá, que no lo puedo hacer correr. Ahora, tomando la figura del abogado del niño nada más así a título ejemplificativo, con la variopinta legislación que hay, las provincias como ustedes, que son una de las últimas provincias en tener la ley de asistencia, digamos, el servicio de asistencia de abogados y abogadas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes, o como Córdoba, que también tiene una ley bastante nueva, tenemos que ver que otras muchas provincias estamos rezagadas en este tema, como por ejemplo pasa en el Chaco. En el Chaco la tenemos a la figura del abogado, abogada de niños, niñas y adolescentes, dentro del Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia y dentro de la Ley del Sistema de Protección de Derechos. Pero no tenemos una ley propia. Este no es mi tema para desarrollar y estoy segura que ya lo han visto. Pero recurro a ello porque estoy convencida que en los procesos sucesorios se pueden dar circunstancias donde necesitemos de diferenciar
los asesoramientos, los controles y demás, para justamente poder ser mejores a la hora de asistir técnicamente a nuestro patrocinado o a nuestro mandato. Y también he visto en el análisis de algunos fallos cómo los mayores conflictos se dan sobre todo en el momento en que uno quiere tomar o medidas provisionales en un proceso sucesorio o como por ejemplo en aquellos supuestos en los que se quieren realizar actos antes de la partición judicial. Hay más conflicto en eso que en las particiones judiciales en sí mismas, en mi reducida experiencia, porque ejerzo la profesión solamente en el chat. Para eso, para tener en cuenta esto, vuelvo un pasito hacia atrás, vinculado al derecho de la familia, y digo, ¿por qué hablamos de esto? Porque hablamos de la responsabilidad parental. Justamente, ese conjunto de derechos y deberes que le corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de sus hijos, que tienen una clara finalidad de protección, de formación, pero también tienden a tener que lograr el mejor desarrollo de ese hijo o hija. Es decir, estos progenitores que van a, en algunos casos de los procesos sucesorios, ejercer la representación porque sus hijos son menores de edad, no pueden reducir, liberarse, acotar los deberes propios de la responsabilidad parental que pesan sobre sí, como todo lo atinente a alimentos, por supuesto, comprensivo, de educación, juego, recreación, todo lo que nosotros sabemos. Y también, como otro concepto bien fuerte del derecho de la familia, que lo tenemos que retomar acá, tener en cuenta la cuestión de la autonomía progresiva, de la capacidad progresiva, que hoy está plasmada indudablemente en el Código Civil y Comercial y que, como dice Carolina Videtta, lo que nos está proponiendo de alguna manera es alejarnos de la sustitución de la voluntad cuando más edad y madurez tiene ese niño o niña adolescente. Entonces, a mayor edad y madurez, menor posibilidad de esa representación y mayor necesidad de darle participación por sí y de darle información. Información que es la clave de la participación. O sea, no podemos hablar de un adolescente participando si previamente no estamos diciendo, bueno, pero este adolescente tiene edad y madurez para comprender ese contrato de servicio que va a realizar con su abogado o abogada del niño, con su abogado o abogada de confianza o con el tutor especial que por el caso le sea designado. Y acá también me parece interesante ver el tema de la representación. Esa representación legal estamos hablando, ¿no? La representación del libro primero que nos dice quiénes son los representantes legales de las personas menores de edad, sus progenitores y o los tutores o tutores. ¿Cuál es el límite de esta representación legal? Y es una de las cuestiones importantes de la representación, es que el adolescente puede estar conjuntamente, pero a la vez conjunta, pero separadamente, yo diría en simultáneo con el representante o su representante legal en un proceso con diferentes posiciones. Y también recordar, y esto lo vamos a retomar para los casos que traje para compartir opiniones, recordar que nadie puede disponer de bienes de personas menores de edad, disponer no solo como acto de enajenación o venta, sino también gravar bienes de personas menores de edad sin la autorización judicial. Ningún representante legal puede administrar como antes a su antojo los bienes de sus hijos. Y este artículo, el 697, también que ha sufrido un cambio súper importante, es que la renta de los bienes de los hijos no son de los progenitores, sino de los hijos. Esto es muy importante porque nosotros anteriormente teníamos que los progenitores, como práctica, donaban los bienes a sus hijos
muy tempranamente y se reservaban el usufructo. Entonces utilizaban la renta de los bienes, los producidos, de todo, para sostenerlo, para esto, para lo otro. Hoy en día no es posible hacer esto porque hay un deber derivado de la responsabilidad parental de preservar las rentas, los frutos de los bienes de sus hijos y esta palabra es clave, evitar que se confundan con sus propios bienes. Acuérdense de esto porque lo vamos a retomar en los casos. O sea, yo progenitora que tengo un hijo, que tiene un campo, que yo lo alquilo, que se siembra y recibo como pago tantas toneladas según ese contrato de locación, no puedo utilizar eso de manera a mi alegre entender. Debo hacerlo de manera tan responsable que si el hijo, cuando tiene edad y madurez suficiente, me pide rendición de cuentas, yo puedo hacerlo. Y no puedo acumular. A ver, vamos a suponer que la cosecha me pagan tanto dinero y a mí, como soy miedosa, se me ocurre guardar ese dinero en una caja fuerte. Entonces, mi hijo tiene 8, cuando a los 18 años me pida que le rinda cuenta de eso, yo abro la caja fuerte y le doy la misma plata. Esto no es posible porque no es un acto responsable cuando nosotros tenemos que buscar la manera de que obtenga rentas beneficiosas para ese hijo o hija. Y otra cosa, no puedo hacer negocio donde ponga yo la parte de mi hijo y mi parte, porque puedo entrar en esto que el código ha tratado de evitar, que es confusión de patrimonio. Dicho estas poquísimas palabras, no quisiera irme en lo teórico, me parece que estamos trabajando de abogadas y abogados que lo tenemos a todo esto. Si a alguien se le ocurre algo más en el marco de los conceptos base, por favor abre el micrófono y compartimos, porque por lo menos eso es lo que me dijeron tanto Mariana, Merce como Lore, que esto era un intercambio. Entonces yo, para ver si esto que venimos hablando como los pilares del cruce de derecho de las niñeces y el derecho de las sucesorios son suficientes para analizar algunos casos. Y después me encantaría compartir esos casos donde ustedes vieron este cruce con mayores dificultades o cómo resolvieron alguna de esas dificultades. Yo elegí creo que tengo 5 casos para compartir. El primer caso es un niño que concurre a la sucesión de su progenitor a través de la representación materna. Se trata de un niño, en este caso tiene 11 años, porque si no podría haber sido un adolescente, se trata de un niño de 11 años, único heredero, el padre fallece en un accidente de tránsito, la madre inicia el sucesorio, rápidamente lo inicia, ¿por qué? Porque ustedes vieron, yo siempre digo que cuando hablamos del pasivo de las sucesiones, una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta, que decimos que algo que podría ser un pasivo, por la combinación que tiene que ver con el seguro de vida, se convierte en un activo. Entonces, había un causante que estaba pagando un plan de un automóvil. Era una deuda del causante, pero no va a ser un pasivo de la sucesión porque justamente los planes de automóvil tienen esos contratos de seguro de vida, por lo que a la muerte del causante, esa deuda en cuotas se convierte en realidad en un auto cancelado. Acá justamente se trata de una madre que inicia el sucesorio porque no quería seguir pagando las cuotas del plan, sabiendo que tenía que tener la declaratoria de heredero para que la financiadora del plan aplique el contrato de seguro y se lo dé por cancelado al auto. Entonces esta progenitora lo que hace es la apertura del sucesorio, se propone como administradora de los bienes de su hijo. Ella era conviviente de manera tal que no tenía derecho por sí misma y pide, una vez que ya se cuenta con la declaratoria de heredero, pide al juego, a la jueza de la sucesión, directamente le solicita la posibilidad de vender uno de los autos que formaba parte de la masa hereditaria. ¿Por qué? Porque tenían el auto 0 kilómetros
del plan tenían un auto más o menos viejito de modelo 18 y tenían una moto. Era evidente que un niño de 11 años no iba a usar la moto, que si iban a tenerla guardada la moto 7 años más, no iba a servir ni para repuesto y que el auto modelo de 2018 también se iba a venir abajo. Y que a la vez generan deuda de estacionamiento, deuda de seguro, deuda de patente. Solicita la venta anticipada, la autorización de venta, diciendo esto que está escrito ahí. Autoríceme a vender el auto modelo 2018 y con lo obtenido de la venta voy a utilizar para afrontar los gastos de la sucesión hasta ese momento y el sostenimiento del heredero, aclarando ahí, comprensivo de alimentación, salud, vestimenta, educación, vivienda y esparcimiento, tal como se informó en el escrito de tal fecha. O sea, teniendo en cuenta estas reglas generales de las que estuvimos hablando, fíjense, era un niño que tenía una madre y un padre. Madre y padre lo sostenían. Muere el padre y la responsabilidad parental y los deberes derivados de ello se unifican o se focalizan directamente en la progenitora sobreviviente. Entonces viene la vista al Ministerio Público, que lógicamente y en adecuado ejercicio de su rol dice que se notifica de lo informado por la progenitora en relación al plan de inversión. Y dice, tengan en cuenta que hay que ponderar el artículo 658 y 659 y son los progenitores los obligados al sostenimiento económico de las personas menores de edad. Considerando que los montos que ingresan al patrimonio de las personas menores de edad no pueden ser utilizados en dicho internet, está diciendo, mire señora, usted no puede pedirnos vender el auto para darle de comer a su hijo y educarlo porque eso lo tiene que hacer usted. Si usted vende ese auto, usted tiene que invertir ese dinero para que le produzca frutos a su hijo y eventualmente usted va a tener que rendir cuenta de cómo mejoró ese ingreso que usted administró en nombre de su hijo. Entonces dice, no puede suplir su responsabilidad parental en detrimento del patrimonio de su hijo. Por lo tanto, el dictamen del Ministerio Público, acá se llama asesora, dice, solicito que los montos que le corresponden al niño sean invertidos de manera tal que no impliquen disposición. O sea, no era viable la venta para mantener el chico. Salvo que hubiera planteo conforme, o sea, que se quiera vender para comprar otra cosa o cosas por el estilo. ¿Qué sucede frente a este dictamen en el proceso? La primera cuestión es que la juez hace saber el dictamen del Ministerio Público, se ordena entonces a la progenitora que si quiere efectivamente la autorización judicial anticipatoria para disponer de ese bien, explique cuál va a ser el plan y el destino de esos fondos, la progenitora hace una nueva propuesta y recién ahí se autoriza la venta. Esto es sumamente importante tener en claro por qué. El abogado o la abogada protestaría por la oposición del Ministerio Público infundadamente en este caso, porque realmente iba en contra de la legislación que se debe aplicar. Es decir, la intervención del Ministerio Público de manera complementaria respecto a la decisión de la representante legal del niño es correcta. Se comprende este primer caso. Estamos analizando los mismos fundamentos que damos. Ojo, cuando queremos disponer de bienes que nosotros debemos conservar y mejorar y enriquecer. Si alguien quiere ir aportando algo en el medio, sería genial, ¿eh? Acá hay otro caso. Esta se trata de una progenitora que tiene varios hijos. También ella es la representante legal de sus hijos menores de edad. Ella es la administradora del proceso sucesorio
y tienen 2 o 3 viviendas. Entonces, lo que ella dice es que quisiera tomar un crédito con hipoteca, para lo cual dijimos 692 requiere autorización judicial, para que con ese crédito hipotecario pueda poder mejorar las 2 de las viviendas para poder alquilarlas y obtener más dinero. Como acá había 2 que eran adolescentes, el Ministerio Público lo que hace es pedir una audiencia. Esto también es importante que en los procesos sucesorios de personas con edad y madurez se les dé la debida participación con la inmediatez que el caso requiere. Porque no solo la asesora o Ministerio Público se va a nutrir de datos, sino la propia juez. En esa audiencia se escucha a los niños y a un adolescente y se les explica que la mamá está pidiendo tomar un crédito, pero que si ese crédito no se paga, ellos en vez de tener 3 casas van a tener 2, porque evidentemente la respuesta del incumplimiento iba a ser condicionada al resultado que le dé la inversión. La asesora, después de oír a los chicos, dice que advierte que el dinero que se obtiene del préstamo de ninguna manera va a lograr convertirse en una inversión en la cual esos inmuebles representen un capital equivalente al que se dan garantía. O sea, yo iba a dar en garantía un inmueble para mejorar otros 2. Esos 2 que yo iba a mejorar valen menos que el que yo arriesgaba al tomar el crédito. Entonces, la asesora, ¿qué dice acá? Que la dificultad de invertir dinero en esos inmuebles y obtener una renta es hipotética y conjetural. De tal manera que, a mi entender, resulta un negocio inconsistente con evidente riesgo para mis asistidos. Los inmuebles, esto es lo que dice la asesora, los inmuebles no perderán valor y al convertirse en dinero, el dinero en una inversión, resulta altamente riesgoso por el gran proceso inflacionario que no le va a poder permitir volver a invertir, atento a lo cual, por ser un negocio riesgoso, el crédito hipotecario, resultando perjudicial para mi asistido, no sería conveniente su aprobación. O sea, le está diciendo a la juez, no apruebe el pedido de tomar un crédito hipotecario. Acá sí espero que me den sus opiniones, por favor. O sea, ¿quién sabe quién está en condiciones o en mejores condiciones de ver cuáles son los criterios de inversiones menos riesgosas para niños, niñas y adolescentes? Que estará en mejores condiciones el Ministerio Público, la asesora en este caso, o la progenitora. O habrá que requerir algún tipo de asesoramiento. Yo en este caso, hablando con la asesora, me pareció que el criterio de inversión no riesgoso que ella planteaba era ladrillos. Esa es una teoría antigua que decía que lo que se ponía en ladrillo no se perdía, no se destruía, estaba. En cambio, si vos ponías en plazo fijo, ahora hay 0 interés, el dinero de la persona menor de edad se desmenece. Si lo ponemos en criptoactivos, tenemos que ser muy capaces porque los criptoactivos tienen sus problemas de nominación y sus problemas de conocimiento. ¿En qué invertimos para que la inversión no sea riesgosa? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes están en mejores condiciones para determinar cuáles son las inversiones menos riesgosas en un proceso sucesorio con personas menores de edad? Digan su opinión nomás, no Yo, hay una... doctora, no sé, no sé si se me escucha, ¿qué tal? Buenas Sí, tardes. Le hablo desde Santa Fe, soy abogada del niño, no sé si se me ve bien ahí. buenísimo, ¿Qué sí se te tal? ve. ¿Cómo le Qué va? bueno, bien. Encantada, un gusto muy grande escuchar su capacitación. Yo creo que está bien la decisión que pudo haber tomado. Es verdad lo que usted aclara, no es lo mismo en ladrillos, porque obviamente eso se va a traslucir en un
un crecimiento patrimonial de los menores, pero obviamente si es justamente en este caso, en un crédito hipotecario y después no se rinde cuenta también, porque hay que hacer un control y un seguimiento de eso también, aunque sea en contra de la decisión paterna o la decisión materna filial, en este caso materna, yo creo que acá la única idónea en determinar va a ser la jueza, ¿no es cierto? La jueza o el juez que intervenga. Pero yo creo que no está mal la decisión de la asesora, al menos en mi caso en particular. Yo hubiera recomendado, son recomendaciones a veces o consejos que a veces uno tiene que tener en cuenta porque hay que ver también la etapa del proceso judicial, del juicio sucesorio, mejor dicho, en qué estado está, porque muchas veces se presentan acreedores que constituyen pasivo, se generan deudas, y si va a haber después un alquiler, eso generaría después también, no obstante, un atraso de la partición. Hay que ver también la edad de los menores. Entonces eso va a ser otro tema para evaluar. La edad de los menores, la situación económica y social en la que puedan llegar a estar, socioeconómica, mejor dicho, ¿no? En la que puedan estar ellos habitando en su actualidad y si realmente sus necesidades son cubiertas en el hoy, para que la madre pueda llegar a pedir un préstamo de esa índole también. Si no, no se justificaría. A lo mejor, digo, de pronto me parece, ese crédito hipotecario, muchas veces más allá del destino, de la conservación patrimonial que pueda llegar a tener dentro del sucesorio, si se justificaba por alguna necesidad que tenga el menor, ahí sí quizás pudieron haberle dado lugar, pero no para a lo mejor, más que la mera conservación de un bien, no es necesario generar más pasivo. A eso voy. No sé si se entiende a lo mejor lo Se que yo entiende estoy. perfectamente, sí, te agradezco tu opinión. Muchas gracias. Gracias. Un aporte, muchas gracias. Siempre digo, ¿no? Que qué difícil porque no siempre quienes estamos trabajando de abogado o de abogadas tenemos conocimiento cuáles son las mejores inversiones en un momento dado, ¿no es cierto? Sí, hay que evitar cualquier supuesto que lo solicitado o el plan de inversión signifique un riesgo muy alto o una disminución para suplantar la responsabilidad parental. O sea, hay una realidad también, que los bienes heredados por personas menores de edad hay que conservarlos. Y no siempre la progenitora puede cumplir con su deber alimentario y tener recursos para conservar los bienes del patrimonio del hijo, ¿no? O sea, me parece que la clave pasa por este tema de la cuestión de cuál es la inversión más o menos riesgosa. Bueno, otro caso que les traje para compartir, donde también tenemos cuestiones relativas a personas menores de edad, es un supuesto donde hay herederos mayores de edad y un heredero menor de edad. Y fíjense que traigo casos de no grandes cuantías, porque sucesiones de grandes cuantías los problemas son mayores, pero en realidad la lógica del análisis es lo que queremos compartir hoy. En este caso, los hermanos mayores de edad querían vender un vehículo en pesos. Y la progenitora de la persona menor de edad que estaba haciendo la representación dice que la venta se haga en dólares. Entonces, se corre vista de esta oposición de la representante legal de la persona menor de edad al Ministerio Público. Es un caso de Mar del Plata donde la asesora de niños, niñas y adolescentes es Silvia Eugenia Fernández, y Silvia hace un muy buen análisis de por qué le asistía razón a la representante legal de la persona menor de edad que una venta en pesos no era conveniente. Entonces, todo el desarrollo que ella hace, inclusive recurriendo a la jurisprudencia,
actualizada y vigente respecto a los negocios en moneda extranjera, me pareció súper valioso. ¿Por qué? Porque siempre nos cuestionamos esto de la especialidad del abogado o abogada del niño, cuando se trata de cuestiones sucesorias. ¿La especialidad en qué? No tenemos que ser especialistas en niñología, en cómo escuchar o en cómo explicar a un niño, sino la especialidad que se requiera para este caso. Porque acá la abogada de la madre que actuaba como representante legal es la que manifiesta la oposición a la venta en pesos. Y el Ministerio Público lo que dice es, sí, efectivamente se estaría perjudicando los intereses de la hermana menor de edad, en razón de que la suma en moneda nacional que percibiría ese niño o niña era, no le permitiría ni cerca adquirir la misma cantidad en moneda extranjera que recibiría en el supuesto de efectivizarse el pago en dólares estadounidenses. Cita ahí el artículo 765, donde dice que para que efectivamente el deudor cancele su obligación en moneda extranjera, con moneda de curso legal, esa moneda de curso legal tiene que ser suficiente para lograr obtener la moneda extranjera en ese momento dado. Un tipo de cambio que permita al acreedor mantener el poder adquisitivo de su crédito en base a variables económicas reales, transparentes y no artificiales. Entonces, ella dice que en el caso de autorizarse la venta del automotor Mercedes-Benz al coheredero tal en moneda de curso legal, solicitaba que se establezca que la cotización, que se cobre cuánto, lo que resulte para adquirir dólar MEP o dólar contado con liquidación. Y cita ahí, o tenemos para analizar, cómo en este caso la abogada o el abogado de la progenitora que estaba en representación, en el ejercicio de la representación legal de su hijo menor de edad, tuvo en cuenta todas estas reglas que nosotros cuando pedimos algún tipo de cuestiones para personas menores de edad tenemos que ponderar. Los efectos de la inflación sobre las obligaciones dinerarias, la inestabilidad propia de nuestro país, las distintas versiones que hay del dólar, cómo van a efectivizarse el pago, y está nuevamente citado la cuestión de que la equivalencia debe ser suficiente para adquirir la misma moneda, porque si no, incurriríamos en un abuso prohibido por el artículo 10. Debe admitirse el pago en moneda corriente nacional, aunque el cumplimiento deba efectivizarse mediante el depósito de la cantidad de unidades que corresponda a la cotización que se obtenga del dólar MEP o del dólar contado con liquidación al día del efectivo pago. Ustedes saben que se ocupa justamente el fundamento de la Sala M, en el caso Toribio Romero, para tener en cuenta en los negocios vinculados a moneda extranjera. Este es un caso frecuente que nos puede pasar, que hay que prever también que el dinero que ingrese al patrimonio de la persona menor de edad siga teniendo el valor adquisitivo necesario como para que el día que tengamos que rendir cuenta no hayamos achicado su patrimonio, sino que lo hayamos mejorado. El otro caso es un caso muy sencillo, donde había dos motocicletas. Este caso es sencillo en cuanto a lo que está ahí puesto en el texto, pero se trataban de un adolescente y una niña que estaban en el sistema de protección de derechos. La adolescente estaba en un espacio convivencial alternativo por una medida excepcional, y la niña, que era de 10 años, estaba con un miembro de la comunidad en calidad de familia de acogimiento o de resguardo, no sé cómo es el lenguaje con el que ustedes la conocen. Cuando la abogada del niño comienza a trabajar dentro del sistema de protección de derechos por cuestiones administrativas, la adolescente le relata que en la casa
donde ellas vivían, habían 2 motos y que ya habían entrado a robar, porque respecto de esta niña y de esta adolescente, se adoptaron medidas excepcionales porque falleció su padre y ellas fueron las que cuidaron. Era una persona que muere de cáncer y ellas estaban solas con ese padre en esa vivienda. Cuando muere el padre, entonces se activa el sistema de protección para que estas niñas no queden sin ningún tipo de cuidados adultos. Es decir, ellas son resguardadas dentro del sistema de protección administrativo, pero es ahí donde no solo hay que velar por sus intereses para ver si van a tener parte de la familia ampliada para continuar, alguien que va a ejercer su tutela, sino sobre todo también para resguardar su patrimonio. Y es por eso que si bien el sucesorio lo inicia de manera principal el Ministerio Público en la figura de la asesora de niño o niña, se presentan las niñas al proceso con su abogada del niño y solicitan la autorización de venta de estas motos, y en este caso sí, ese producido, porque ambas estaban carentes absolutamente de quien pueda proveerle de alimento. De hecho, se lo estaba proveyendo el Estado, porque estaban en un espacio convivencial alternativo o una institución, pero esto no iba a ser a perpetuidad. Entonces, en este caso sí, el juzgado de esa venta autorizó, era poco dinero, pero autorizó la disposición por la carencia de recursos de estas 2 personas menores de edad. Y un dato interesante es que cuando se les adjudican, porque la venta se produce después de la adjudicación, hubo una cuestión registral porque quien falleció como su padre originariamente había sido su madre y había recurrido a la ley de identidad de género para el cambio, y eso supuso una serie de cambios también registrales y en las documentaciones de esta niña y de esta adolescente. Por eso yo digo que cuando trabajamos con personas menores de edad dentro del sistema administrativo de protección de derechos, hay que tener en cuenta que no siempre son niños y niñas insolventes, y que en muchos casos podríamos tener que intervenir también en procesos sucesorios como este caso. Bueno, este es otro caso también que nos demuestra que no siempre la sangre es la mejor opción. En este caso estaban las personas menores de edad, también es de Mar del Plata, el dictamen es de la asesora Silvia Eugenia Fernández, y acá lo que sucede es que la progenitora estaba interviniendo en el proceso sucesorio como representante. En un momento dado, la progenitora hace un boleto de compra-venta respecto de un auto, se lo vende a una persona. Esta persona, con el boleto de compra-venta, realiza un contrato de cesión de tenencia a favor de otra persona. En el sucesorio se van a presentar, hice un gráfico para que se entienda. Acá interviene la asesora como de manera complementaria, y como había una contradicción entre el ejercicio de la representación de la madre y los hijos, en este caso sí se había designado una tutora especial para los intereses de esas personas menores de edad. Es la tutora especial la que se da cuenta y realiza el primer planteo y le dice, pero no, la madre no tenía ninguna posibilidad de vender sin autorización judicial. Ese boleto de compra-venta está hecho con mala fe. Los abogados representantes de la madre dicen, no, lo que pasa es que la madre hizo el boleto de compra-venta de buena fe porque pensó que al momento de la partición a ella le podría corresponder en su lote ese rodaje. Pero el que adquirió por boleto, a su vez, cedió la posesión a un tenedor precario. Y es ese tenedor precario el que se presenta al proceso sucesorio para que se le reconozca su derecho. Entonces, el análisis que empieza haciéndolo la tutora especial de los niños, niñas y adolescentes se ve potenciado porque el Ministerio Público dice efectivamente, la progenitora no podía vender. Esta situación demuestra la mala fe
de los 3 adultos intervinientes. La venta de dicho vehículo viene siendo controvertida desde el 2021 porque el señor G admitió que él tenía solamente la tenencia precaria. Y no obstante tener la tenencia precaria, se presenta con un patrocinio para hacer valer su derecho a la sucesión. Pese a ello, el señor G procedió a la venta de acciones y derechos que le pertenecían. G era el que tenía el boleto. Él, sabiendo que solo tenía boleto, a su vez hizo una posesión de derechos y acciones a favor de otra persona. Acá el problema arranca con la madre. La madre hace un contrato, además, por un precio vil, sin la debida autorización judicial, en detrimento de los herederos menores de edad en el presente juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque ella no era la titular, no podía disponer, ni por boleto, porque no había forma de sanear esto cuando hay personas menores de edad y cualquier acto de transferencia de un bien del causante a otro requería la inscripción registral. Y obviamente esa inscripción registral no se dio, por lo cual no tenía el dominio de la cosa. Y el tenedor es un simple tenedor precario que ante la mera petición de los titulares de derecho lo tenía que restituir. Entonces, dice el Ministerio Público, el primero, el que recompró por boleto, actuó de mala fe durante meses y eludió la jurisdicción para no pagar el precio correcto y hacer la transferencia. La madre hizo una venta sin autorización, sin depositar el dinero, sin plan de inversión. Y entonces, cuando frente a lo que plantea la tutora, este acto es nulo, el Ministerio Público dice, coincido con la tutora especial en que se debe tener en cuenta que el valor del automotor en una EcoSport tiene una evaluación de tanta plata superior a lo que el señor dijo haber abonado por boleto de compra-venta. Por lo que dice, la mala fe se presume en los 2 primeros. Y la plata depositada como saldo de precio no tuvo en cuenta los intereses que se pudieron haber generado cuando entregó la posesión de manera inmediata, y ese dinero era absolutamente irrisorio y en perjuicio de las personas menores de edad. Entonces, finalmente, el Ministerio Público pide que se rechace la presentación del último tenedor, diciendo que todos los actos precedentes eran nulos y de mala fe. Con respecto a alguno de estos, si alguien quisiera aportar o sumar, me parece importante tener en cuenta que cuando hay intereses en juego de personas menores de edad, los progenitores no pueden, ni aún con autorización judicial, salvo autorización judicial, producir actos dispositivos. Solo si esto incurriera en algo meramente conservatorio, o sea, disponer de productos lácteos, disponer de los productos de una granja, pero de la otra manera requieren de una autorización judicial. Si alguien quiere compartir algo de los casos, antes de que yo pase a otro tema que me parecía que podíamos compartir hoy como idea, ¿qué experiencia tuvieron ustedes en pedidos anticipatorios para grabar, para vender, para invertir bienes cuando hay personas menores de edad en el proceso? Hola, buenas tardes. Te habla Estela Boé. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Con respecto a la pregunta anterior que hiciste de quiénes estarían capacitados para poder decir en qué inversión puede un menor para que pueda conservarse su patrimonio y a la vez crecer, yo tuve un caso, yo soy también asesora idónea en mercado de capitales, y entonces tuve un caso en que pedí al juez que se compre un bono del Estado y que como el bono, yo elegí un bono que vencía después de que el niño cumpliera los 18 años y que la renta que le diera el bono, esa sí pueda ser utilizada por el padre para gastos extraordinarios. Y me lo autorizó un juez.
pero este año tuve otro similar en donde pedí un bono de una empresa privada, que se comprara un bono, pero privado, que son obligaciones negociables, y el juez me lo rechazó. Entonces, y en los dos presenté un informe del asesor financiero, porque creo que es una persona capacitada para... Pero creo que también los jueces no tienen, ni tampoco hay en tribunales es decir, de la lista, una persona que tenga todo ese rol, de poder ser capaz de decir, bueno, esta es la inversión más segura o esta es la que tiene menos riesgo para que pueda el menor invertir. Entonces, como que uno va probando de caso a caso. Excelente, claro, claro que sí, que si uno pudiera ofrecer, digamos, además un aval técnico de por qué esa es una mejor inversión, yo creo que también hay como una especie de ir a lo seguro, pero que ir a lo seguro también significa en muchos casos achicar posibilidades. Por ejemplo, hoy en día, la cuestión del plazo fijo, que era una herramienta muy utilizada, es una barbaridad. O sea, si le ingresa dinero por el pago de seguro de vida, por lo que fuera, pero que le ingrese dinero y vos lo ponés en plazo fijo, realmente estás achicando las posibilidades absolutamente de las personas menores de edad. Por eso a mí me parecía interesante pensar qué buena tu estrategia de presentar un informe de un idóneo no sería la palabra, sino un profesional que esté haciendo asesoramiento de inversiones, porque seguramente que sabe más que la que está ejerciendo de asesora de niño y niña adolescente, incluso de la propia juez. Ahora, siempre hay como un área de desconfianza y un área de seguridad que está en las cuestiones estáticas, como son las casas, los departamentos, pero hay que entender que también eso tiene deterioro, que podés no tener, o sea, te quedas un tiempo sin inquilino y se te junta una deuda por expensa y la deuda se va a cobrar primero. O sea, me parece genial tu aporte. Tiene sus riesgos también. Es decir, uno dice, el ladrillo o compro un departamento, no tengo riesgos. Sí, tiene sus riesgos también. Es menor, pero también lo tiene. Muchas gracias, excelente tu aporte. Nada, Sonia. Qué lindo tener esos datos. Bueno, ¿alguien más que tenga así una idea, una experiencia que nos sume a todas y todos? Son tímidas las rosarinas, los rosarinos, los santafesinos. Bueno, pasando a otra idea, así como son todas ideas disparadoras para pensar, para charlar, recordando que es inevitable ir a la partición, judicial en los supuestos de sucesiones con personas menores de edad. Esto es una idea que varias veces la hemos hablado con la doctora María de Iglesia, porque, bueno, ella siempre dice que esta es una ponderación como regla ineludible, y entonces yo muchas veces le planteo que si hay una persona menor de edad, 4 mayores de edad, y lo único que hay para heredar es una casa, ¿qué va a decir el perito partidor? Que no sea proceder a la venta o inscribir en condominio. Entonces, a veces yo digo, perder entre comillas, ¿no? Un 3% de ese capital parece a veces inapropiado. Yo creo que además, con el tema de las particiones judiciales, no solo que muchas veces encarece en perjuicio de la persona menor de edad, sino que además a veces no hacen una pericia particionaria original. O sea, que es como que rotan la torta. O sea, bueno, si las partes no se pusieron de acuerdo o si ya las partes dijeron, fíjense que puede darse el caso que las partes hayan dicho, queremos esto, esto y esto, pero como hay una persona de menor de edad, para materializar ese queremos esto, esto y esto, hay que designar el perito partidor. Y esos son los supuestos en los que a mí me hace ruido, y digo, una adecuada fundamentación
basada justamente en esto que decimos, el artículo 1 y 2, con la posibilidad de hablar del interés superior del niño, nos puede, en el caso concreto, servir para mostrar que efectivamente hay un acuerdo, que efectivamente en ese acuerdo hay un plus a favor de esta persona menor de edad, porque muchas veces los demás, con tal de solucionarlo y evitar pagar el perito partidor, quisieran que se apruebe el acuerdo, aun cuando los mayores de edad se vean en desventaja, por decirlo de alguna manera. Yo me replanteo y creo que hay que acudir a la cuestión convencional constitucional para este tipo de casos. Este es un supuesto que de un juzgado de Tucumán, que Tucumán además tiene los juzgados especializados en sucesiones separados del juzgado civil y comercial, donde se realiza el inventario, la evalúa y la pericia particionaria. Se tratan de inmuebles sometidos a propiedad horizontal. El perito hace un cálculo y se trataban de dos sucesiones. O sea, por un lado la sucesión del abuelo y por el otro lado la sucesión del progenitor. Entonces lo teníamos acá, a los derechos por representación de los niños, que eran los menores de edad, respecto del sucesorio de su abuelo y directamente por sí al sucesorio de su padre, donde concurrían con su madre. Claramente también acá podría haber habido intereses contrapuestos entre esa madre que tomaba su parte de la comunidad, porque se extinguió por muerte el régimen de la comunidad, y sus propios hijos. Acá está todo detallado cómo la propuesta que presenta el perito resultaba adecuada numéricamente. Solamente para que no se compliquen, miren al fondo de la filmina, uno era 800.900, 853.000 y 821. Pero ¿por qué se atacó, se impugnó esta pericia? Porque la madre de los hijos dijo, este perito no tuvo en cuenta, se opone al proyecto de partición, porque no tuvo en cuenta el estado de conservación de los inmuebles, ni pidió escucha para que esas personas menores de edad que vivían en uno de esos departamentos puedan expresar su opinión. En la pericia no había información del estado de uso, solamente tomó los valores de una página web y dice, las unidades que le pretenden adjudicar a las 3 personas menores de edad son las más deterioradas, se encuentran en el último piso del edificio, al que solo se asciende por escalera, sin contar con ascensor, lo que disminuye el valor. Es decir, porque haya un perito partidor, no está resuelto el tema de la equidad en la conformación de los lotes. Hay que tener en cuenta todas estas variables y adecuadamente esta madre observó la pericia evaluativa. ¿Y qué hizo frente a esa observación el Ministerio Público? Y el Ministerio Público dice, se presenta y dice que pide una audiencia, y en esa audiencia es el Ministerio Público el que advierte que hay un sentimiento de pertenencia de sus representados por el que fuera hogar de sus padres y abuelos paternos y la constitución de ese lugar como su centro de vida. Y en mérito a lo prescrito por la legislación vigente, que atiende especialmente el principio del interés superior del niño, considero que vuestra señoría podría disponer la adjudicación de ese inmueble a favor de la cónyuge y madre y de las 3 personas menores de edad en un 25% cada uno. Es decir, en lugar de hacer lugar a la propuesta o al proyecto particionario del perito, después de escuchar a esas personas menores de edad, es el Ministerio Público el que le da una vuelta de rosca a la pericia particionaria y le dice, mire, no, adjudíquele la casa donde ellos están compartiendo y que estén condóminos, porque expliqué que la mamá concurría con ellos porque se trataba un bien de la comunidad,
Entonces serían condóminos, pero con su madre, no con el resto de los y las herederos. Entonces me parece que la pericia judicial también es una cuestión que está sujeta a variables. Me quedan muy pocos minutos porque sé que todos tenemos que seguir trabajando y me dieron un tiempo. Y digo, ¿no? Qué importante también es, cuanto más pronto avancemos en el uso de la vía testamentaria, más vamos a proteger también a las personas menores de edad. Porque yo siempre quedo pensando que así como a la cónyuge o a la conviviente se le dio una protección con el derecho real de habitación, muchas veces las personas menores de edad quedan privadas porque no se hizo al inicio cuando podríamos haberlo hecho conforme al libro primero y tampoco se hizo un testamento. Y después creo justamente que acá nosotros tenemos que trabajar sobre el principio de la protección especial, el de la autonomía progresiva y sobre todo el de la transversalidad de las vulnerabilidades, que muchas veces va a haber muchas vulnerabilidades y que realmente la tarea preventiva que podríamos ir haciendo, yo creo que no está tan ejercitada. Puede ser que no se haya hecho testamento, porque no tenemos la práctica, pero también está la cuestión de la afectación a la protección de la vivienda en el libro primero, donde dice que sí, que puede ser por acto de última voluntad, pero también de oficio, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, podría incluso el juez pedir la protección de la vivienda. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Si no estamos en el supuesto de incapaces o con capacidad restringida, sino de niños o niñas que no tengan el otro progenitor o no tengan cuidados parentales. Hay muchas situaciones de conflicto que se ven cuando aparece en el proceso sucesorio personas menores de edad, sobre todo que entendemos el ciclo vital, ¿no es cierto? Que pueden entrar en colisión desde quién va a tener la prioridad para administrar, cómo actuar cuando se contraponen o hay que sopesar el derecho real de habitación viudal de la cónyuge supérstite y el derecho de vivienda o la necesidad de parte de las personas menores de edad. Y otros temas sobre los que ya hemos escrito, Victoria Pellegrini escribió, yo también hice algún comentario sobre la inconsistencia de que no puedan testar las personas menores de edad cuando a partir de los 16 años pueden tomar disposiciones que tienen que ver con el cuidado de su propio cuerpo, a los 13 pueden reconocer a hijos, y un tema donde me parece que hay que prestar como mucha atención y darle una vuelta de rosca o buscar nuevas salidas, son los alimentos en el proceso sucesorio. Porque recurriendo a la similitud de las normas del proceso concursal con los supuestos de pronto pago, nosotros tenemos que tener en cuenta alguna posibilidad para asegurar los derechos alimentarios de las personas menores de edad. No sé, es como que Lore y Merce, mi tiempo está cumplido, eran disparadores. Ahora escucho lo que ustedes quieran decir, pensar o sus expectativas, si algo le puedo contestar y si no, contéstense entre ustedes. Sobre todo que conteste Mariana, que es la que más sabe del mundo mundial. Escúchame, no, digamos, yo entré tarde, pero simplemente, y más allá de las preguntas que ahora se generen, es decir, que es un lujo, ¿no? Tenerla a Sonia con nosotros y que nos hable de este tema transversal como nadie lo hace. Así que yo, antes de ceder la palabra a los y las colegas que están asistiendo y a Lore, que va a hacer el cierre, simplemente, bueno, decirles a todos el lujo que es para nosotros tenerlas a la doctora Sonia Ceba hablándonos de este tema, ¿no? Que es una especialista no solamente en el tema de niños, niñas y adolescentes, sino además poder hablar con tanta solvencia, ¿no? Con el entrecruzamiento en el derecho sucesorio, que es un tema
interesantísimo y además de todos los días, ¿no? Porque, digamos, que estas cosas no se utilicen no significa que no pasen. Todos los días tenemos niños, niñas y adolescentes que participan del proceso sucesorio. O sea que solamente eso quería decir y por supuesto queda abierto a las preguntas y dejo a mis colegas porque si no aparecí más tarde y no quiero, solamente quería saludar a la doctora Seba y así que siga todo el curso como venía previsto. Le cedo la palabra a Mercedes y a Lore para que continúen con la coordinación de esta charla. Bueno, bienvenida Mariana, gracias por sumarte y realmente adhiero a todas y cada una de las palabras que decís con relación a Sonia. Bueno, queda abierto este espacio a los efectos de que podamos hacer algún tipo de intercambio, consultas, plantear inquietudes vinculadas a esta temática que hoy nos convoca. En el chat en su momento había habido aprovecho para trasladarla, un aporte que decía: el problema se presenta en casos donde los fondos que pertenecen a los niños son ínfimos, 2, 3 millones de pesos, que no alcanzan para comprar un bien y tampoco tienen buena rentabilidad en las inversiones y son casos de personas de muy pocos recursos, ¿no? Cuando estamos también hablando de un acervo que es muy pequeño. Creo que vos hacías referencia antes, inclusive al de las 2 motos, en el caso que nos planteaste. Claro, bueno, en ese caso, bueno, fue justificado en eso, ¿no? En que las personas menores de edad, al estar alojadas en instituciones del Estado, también podía haberse puesto en ese caso el Ministerio Público a decir, no, pero el Estado tiene que darle todo lo que necesitan. Así que, ¿para qué le vamos a dar el dinero de las 2 motos? Porque muchas veces se ha planteado, si, por ejemplo, las personas que estaban en los espacios convivenciales alternativos del procedimiento administrativo, siendo menores de edad, con hijos pequeños, podían seguir cobrando la AUH. Querían dejarles que no cobren porque decía que el Estado le estaba dando de comer, le estaba proveyendo a ella y a su bebé de todo. Me parece exagerar, digamos, ahí la formalidad en contra de los superiores intereses, porque claramente ese dinero es, o sea, suponer que porque están en un espacio convivencial alternativo, administrado por el Estado, van a tener absolutamente todo, es una barbaridad. Realmente es un despropósito y yo creo que en esos casos de pequeña cuantía, realmente para alguna cuestión, qué sé yo, que tenga una cierta perdurabilidad, no sé. Si vos le preguntás a un adolescente qué querría, te pediría un celular, que no hay ninguna posibilidad que le dé. Y si vos lo pensás, en función de sus intereses superiores, la conecta al mundo de sus pares, le permite acceder a un montón de cosas. Y bueno, pero ahí te van, o sea, una cosa va enganchando la otra, que el celular hay que cargarlo todos los meses. Bueno, tenemos que ir viendo el caso a caso, eso es lo bueno de nuestro código, ¿no? Pero yo realmente, me acuerdo, la colega por ahí debe estar, la que dijo que era abogada del niño, fui abogada de un adolescente, de un joven ya era casi, en realidad fui abogada porque tenía una discapacidad y era la abogada de la persona con discapacidad, tenía muy poquito. Y él por primera vez iba a cobrar su pensión. Entonces se fue al banco solo porque tenía autorizado y vino con la campera, era frío, y la campera llenísima. Y llegó con la campera y yo digo, ¿qué trajiste ahí? Muchísima plata, me dijo. Le había pedido que supongamos a valores de hoy, 1 millón de pesos le dieran en billetes de 1.000 pesos. Entonces él creía que tenía una gran cantidad de dinero porque tenía físicamente mucho dinero. Entonces siempre me acuerdo esa imagen, lo encuentro actualmente en la calle porque las personas a veces que hacemos estos roles los seguimos viendo siempre. Y
que estaba feliz como nunca en su vida, porque él pensaba que tenía, no sé, la cantidad de plata, y en realidad era 1 millón de pesos, pero en billetes de 1000, que a ninguno se le ocurriría pedir eso. Entonces, hay que entender el caso, hay que también reconocer la dignidad de la persona, y hay que ver cuando esa persona menor de edad tienen o no tienen otro para ejercer la responsabilidad parental. Y también puede ser que el que murió era el sostén del hogar, que no van a percibir pensiones porque trabajó fuera del régimen regular, y que queda la otra progenitora con la carga alimentaria y sin dinero para darle efectivamente los alimentos. Entonces, toda esa variable para mí sí que hay que tener en cuenta. No sé si responde a la inquietud de la colega, que pueda aclarar lo que quiera al respecto. Entiendo perfectamente que puede darse eso. ¿Algún aporte más? Yo consulto, Estela, acá otra vez. Ahora, en el caso, yo tengo una madre, mi madre y la hija, y bueno, tienen su casa y su auto, nada más. Pero el auto, ella me refiere que, bueno, que ahora se le rompió, que tiene 10 años el auto y ella quisiera cambiarlo. Entonces, yo me preguntaba, porque decía, bueno, ella tiene que agregar un dinero, la mamá, y no la hija. Entonces yo cuando pido la venta del vehículo y que van a comprar un vehículo de mayor valor, ¿se le puede diferenciar que la madre tenga un porcentaje mayor? Y hay que diferenciar, porque el Claro, mandato es no mezclar los patrimonios. O sea, por eso. justamente en el artículo de renta, evitar la confusión de patrimonio. Y ella no tiene un ingreso, entonces yo tendría que poner los valores de los dos vehículos para hacer un porcentaje de lo que de Claro. la Y nueva cosa. explicarle que la hija no va a perder bienes, sino que va a ser condómina en un bien, porque no le alcanza para un bien. Hay que Claro, entender también que los rodados son generadores de gastos sí, tremendos, de tengo una patentes. pérdida. O sea, es verdad o sea, creo que hay que encontrar alternativas de inversión que justifiquen, porque conservar un rodado hoy en día no tiene, salvo que se trata de un También le chico conviene de comprar la madre por 17 su lado años. y el dinero de la hija ponerlo a trabajar en otra cosa. Claro. Sí, entiendo. Gracias. No, a vos por tus aportes. Yo la verdad que, para aportar nomás, coincido totalmente con usted, doctora. Me pasa que hay muchos casos también de casos de subsecretaría de vulnerabilidad, donde muchas veces son derivados también de la subsecretaría de niñez, donde hay chicos donde no solamente el padre o la madre que estaba a cargo, bueno, muchas veces no se quieren hacer cargo de estar con ellos, terminan falleciendo, que es el caso particular que a mí me tocó, que fue en pandemia, y en particular, si bien había bienes, lo que había hecho era eso, llegar a un acuerdo judicial con respecto a la venta de rodados o cuestiones que fueran, digamos, que perdiesen valor con el transcurso del tiempo, no así las propiedades, obviamente. Pero sí hay cuestiones, yo creo que a nivel provincial y legislativa sobre todo, falta un montón de regulación, sobre todo para niños que están en cuestiones de adoptabilidad, que, bueno, también están en una situación muy, muy inestable económicamente y donde justamente uno de sus progenitores eh, de sangre, bueno, fallecen, ¿no? Pero bueno, es verdad también que en estos casos yo creo también que el juez debería tomar como las riendas del caso, siendo que hay un menor, aplicar normativa constitucional y siempre alojar la normativa que sea lo tendiente a lo más favorable para el menor. Que creo que muchas veces, a veces por lo procesal o por cuestiones de consideración también jurisdiccional, no se tienen en cuenta. Y sin embargo, esto es muy perjudicial a posteriori, sobre todo en la etapa particionaria, donde justamente muchos bienes no están en un estado de conservación óptimo o terminan destruyéndose o perdiéndose.
Lamentablemente esa es la situación. Entonces, y muchas veces también, como estamos viendo en los casos, por mala fe de los mismos, a veces, coherederos. Así que bueno, muchas gracias, muy amable por la capacitación. Un gusto. Ahí lo que pone Un Lorena gusto para en mí el chat, también. lo que pone Lorena en el chat está buenísimo, ¿no? Que dice que le admitieron que en el caso del coheredero la venta de un auto, mientras la parte correspondiente a la persona menor de edad se la preserve, está. Lástima que le pusieron un plazo fijo. O sea, no sé cuántos años tendrá, pero aunque fuera un año, hoy en día, no sé, es impensable como herramienta, digo yo. Me la voy a llamar a Estela Maris para preguntarle qué inversión me recomienda. Creo que la clave va por ahí, ¿eh? Qué importante es tener a quién recurrir para saber en qué invertir. Sí. Bien, ya estamos promediando el final de esta charla, de este encuentro. Querer compartir con ustedes que esta charla se gestó hace muchos meses. Se gestó dentro de un ámbito académico, dentro del marco de las quintas jornadas chaqueñas de las familias, niñez y adolescencia que organiza la doctora Sonia Seba. Y en esa ocasión nos cruzamos con Mariana en una de los tantos encuentros festivos, en una de las tantas reuniones de camaradería de esas bellas jornadas. Y entre luces, música y algún que otro trago, dijimos tenemos que armar esta actividad. Algo que se gestó en marzo, recién se pudo materializar en diciembre. Realmente es para nosotras un privilegio que Sonia, que es una amiga de Mariana, una amiga mía también, esté hoy con nosotras. Es un privilegio justamente porque ella nos hace un planteo donde podemos ver la transversalidad y la intersección del derecho de las familias, del derecho sucesorio, del derecho de las infancias y las adolescencias, de manera que cuando hablamos de la formación o la especialización, tenemos que, para este tipo de casos, no podemos quedar anclados en una disciplina, en una temática o una materia en particular, sino que tenemos que tener una apertura mental que nos, incluso en este ámbito, que nos lleve a profundizar en todo lo vinculado a la economía y al derecho financiero, en base a lo que hablábamos hoy de las inversiones. Entonces, gracias miles, Sonia, por estar hoy presente. Gracias porque creo que este encuentro ha sido de muchísima utilidad para todos los abogados que ejercen la profesión especialmente, porque nos diste un montón de herramientas prácticas, ¿no? A través de esta impecable casuística que trajiste, que nos permite repensar las prácticas, ¿no?, que venimos teniendo y también diseñar nuevas estrategias de trabajo. Por lo tanto, esta charla es de suma utilidad práctica, teórica, va a quedar grabada dentro del ámbito del canal del Colegio de Abogados para que todos aquellos que querramos repasar algunos conceptos podamos hacerlos. Y Y te invite a las jornadas chaqueñas, aparte. Haciendo propaganda, pasá los avisos parroquiales, que no se las pueden perder, las jornadas chaqueñas. Bueno, el 14 y el 15 de marzo del 2025, la verdad que nosotras, yo soy la agradecida, yo me considero más de la Universidad de Rosario que de la UNE. Me recibí de abogada en la UNE, pero estuve 3 años en la facultad. Y a Rosario fui 6, entre las 2 especialidades y el doctorado y mucho más porque he ido a muchas jornadas y quiero mucho a la facultad y quiero mucho a las rosarinas. Tengo entrañables amigas realmente, igual que en Córdoba. Son como lugares donde uno siente que se puede formar con visiones federales, porque en definitiva somos provincianas o provincianos. Y bueno, invitarle a la jornada chaqueña se hace el 14 y 15 y yo le voy a mandar a Lore y a Mariana para que pongan en los institutos las propagandas y ojalá que puedan venir, porque por los 10 años del Código Civil, desde marzo hasta agosto, sí o sí vamos a tener
muchas oportunidades para intercambiar. Un gusto verlas. Gracias, Mercedes, por estar desde el principio con nosotras, mi profe también. Así que muchísimas gracias, un verdadero placer y feliz año, que descansen en feria y que cobremos bien los honorarios estos días. Eso. Ahora que estamos terminando, todos desesperados. Así es. Bueno, muchas gracias, Sonia. Un beso Bueno, y abrazo a gracias, todos y a amiga. todas. Gracias, Mercedes gracias. también, cerrá. Sí, muchas gracias. Yo ya, por supuesto, que le di la bienvenida y ahora me despido. Súper interesante, como siempre, Sonia, aportando, enriqueciendo, así que muchísimas gracias. Es más, suspendí un compromiso que tenía para quedarme un ratito más y no salir antes, ¿eh? Así que un placer y que tengan, bueno, un lindo fin de año. Gracias igualmente a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao.